Buenos días. Siempre es un placer poder venir aquí. En diciembre tenía la invitación de venir a la reunión de los judíos cristianos y no pude venir y cambiamos para la primera reunión del año, comenzar con ese grupo allí que durante tantos años hemos colaborado con ellos y ahora me están unos folletos ahí justitos que son para judíos, así que si Enrique me permite le voy a robar un par de folletos después para llevarme. Ya hace unos cuantos años que estamos involucrados con los hebreos cristianos en el Uruguay de diferentes formas y eso nos ha puesto un poco también con la responsabilidad de poder estudiar después de viejo, ¿no? Entonces es un lindo desafío poder tener ese tiempo con ellos. Saludos de la familia, siempre es un placer poder estar aquí. Ellos querían estar y no pudieron venir conmigo, pero es un placer poder compartir esta mañana con ustedes. Y quiero invitarles a ir al libro de Salmos, Salmos 42, vamos a estar mirando esta mañana. Y aunque estamos lejos, estamos cerca. Hemos mirado por video y hemos visto por video algunos prospectos de predicadores que van a tener, esperemos, no dentro de mucho tiempo aquí. Así que quiero alentarles a esos jóvenes que se han estado involucrando en diferentes ministerios a que lo puedan seguir haciendo por la gracia del Señor. Gente, no hay cosa más linda, no hay cosa más hermosa que poder anunciar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Es un placer, es un privilegio, es una responsabilidad que Dios nos ha dado, solamente como veíamos recién en una de las canciones que cantamos, es solamente por gracia. Y si es por gracia que estamos acá, ¿cómo no hemos de servir también por gracia? Entonces, realmente es un privilegio ver estos prospectos jóvenes encaminarse hacia eso. A nosotros nos alienta, porque alguien me decía hace muchos años que después de los 20, como que el reloj nuestro empieza a retroceder para atrás. Y ya algunos ya estamos llegando casi al 20, estamos ahí en el borde del colapso ya. Entonces, ya el reloj nuestro ya está contando para atrás. Y tenemos que mirar por las nuevas generaciones. No podemos darnos el lujo de que haya una generación que no conozca a Jehová. Hermanos, eso es lo que ha destruido la sociedad. Eso es lo que ha destruido la nación de Israel hasta el día de hoy. Hubo una generación que se olvidó de Jehová. No permitamos eso, no demos lugar al diablo para que él se gloríe de algo que le corresponde solamente a nuestro Dios. Salmo 42 es uno de los salmos más espectaculares que tenemos en las Escrituras. En este Salmo 42 indudablemente vemos una confianza absoluta en lo que es Dios. Y la gran diferencia, hermanos, que queremos ver en esta mañana es a quién le tributamos nuestra alabanza, nuestro loor, nuestra gratitud, nuestra adoración. ¿A Dios o al Creador? ¿A Dios o a la religión? ¿A Dios o a los prospectos que Dios nos da, que tenemos que obedecer para darle gloria a Él? Hay una gran diferencia. Y muchas veces nosotros con el transcurso de los años, una de las cosas que mal aprendemos a interpretar es que nuestra adoración no está siendo dirigida a quien tiene que ir dirigida. Este salmo, no lo vamos a leer todo, vamos a estar viendo solamente 2 versículos y espero que me dé el tiempo para poder hacerlo y no extenderme mucho. Pero usted puede sacar mucha riqueza de este Salmo 42, si usted después puede leerlo en su casa, no va a ser un tiempo perdido, sino que va a ser todo lo contrario. Dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Vamos a tener unas palabras de oración. Padre, que te damos gracias y te alabamos una vez más por darnos este privilegio de poder estar juntos como parte de tu pueblo. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Y ciertamente no necesitamos absolutamente más nada para que tú seas glorificado y para que tú obres en nuestra vida. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Señor, tú has dejado todo el concepto de lo que tú quieres para nosotros como tus hijos aquí escrito en tu palabra. Ayúdanos en esta mañana y danos de tu gracia para poder entenderla, para dar convicción de pecados a aquellos que todavía no tienen una relación contigo y para dar, Señor, una convicción de realmente tener esa sed insaciable
de quien merece el honor y la honra. Gracias una vez más. Y Señor, te ruego que seas propicio a mi pecador en este instante. Señor, que al abrir tu palabra seas tú hablando y saca de mí todo impedimento que pueda obstruir, Señor, realmente la exaltación de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como decía recién, y quiero comenzar con esta pregunta: ¿hemos sentido en alguna oportunidad sed real en nuestra vida? ¿Sabe? No es hacer que usted en 5 minutos la puede saciar, sino es hacer que nos lleva cuando estamos, después de estar 8, 10, 12 horas en la calle, estamos deseosos de llegar a un lugar y poder saciarnos con un poquito de agua. No con mucha agua, con un poquito de agua que puede calmar nuestra sed. Ahora con 40 grados por aquella zona da mucha ansiedad y mucha necesidad de sed. La población en general tiene que estar tomando líquido para no ser perjudicial el tema del calor. ¿Sabe? El salmista está haciendo una rememoranza aquí, está haciendo una comparación al mirar un ciervo. Y espero que todos ustedes hayan tenido la oportunidad de haber visto un ciervo. La cierva hembra, cuando está preñada, toma el doble de líquido de agua de lo que toma un ciervo macho. O sea que necesita mucho caudal de agua para poder satisfacer su necesidad y su sed. El salmista, cuando comienza a escribir este salmo, comienza a mirar esa realidad, indudablemente de haber visto lo que era la sed insaciable de ese animal tan hermoso. Y comienza diciendo el salmista y mostrando una gran realidad, y compara la sed o su sed personal con la de un ciervo. Comienza diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El ser humano tiene una necesidad espiritual y una sed espiritual que no puede ser saciada por nada, porque esa sed o esa carencia espiritual ha sido la consecuencia de una relación íntima y personal con su Creador. Y esa comunión es lo que hace llenar esa necesidad, ese vacío espiritual y esa sed espiritual. El hombre ha tratado de llenar o de suplir todas sus necesidades espirituales con diferentes cosas, no teniendo ningún resultado positivo, sino más sed, más sed, más sed y más necesidad espiritual, que siempre termina en un simple vacío espiritual. Ha tratado de llenar ese vacío espiritual por medio, por ejemplo, de lo que es una falsa adoración. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23, nos muestra de que el hombre ha cambiado la gloria de Dios por imágenes hechas de manos. Ha hecho reptiles, ha hecho animales, ha hecho seres celestiales en los cuales se postra y adora. El apóstol Pablo, cuando estaba hablando allí en Roma, sabía perfectamente de qué estaba hablando. Y déjeme decirle que hoy en el siglo XXI no ha cambiado esa realidad. El hombre ha tratado de saciar esa sed espiritual por medio de una falsa adoración. Se ha olvidado que la adoración es del Creador, no de una imagen hecha de mano. Pero el hombre también ha tratado de llenar ese vacío espiritual por medio de prácticas de la religión. Aunque a usted le parezca increíble, en Rivera, y allá tenemos un riverense. En Rivera, bueno, hay varios riverenses, perdón, Matías, perdón. En Rivera, el promedio general por metros cuadrados, se dice que hay una iglesia evangélica por cuadra. Increíble, ¿no? Ahora déjeme decirle esto. No todas esas iglesias están adorando al mismo Dios, aunque se llamen evangélicas. ¿Y sabe por qué? Cada vez más nosotros decimos: wow, ¿cuántas iglesias? ¡Qué bueno! ¿Cuántos evangélicos se están levantando para predicar la palabra de Dios? Hermanos, la religión ha sido el medio por lo cual el ser humano, todos los seres humanos, hemos tratado de justificarnos delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si yo practico una buena religión, entonces Dios se va a apiadar de mí. Si yo practico una religión, entonces no voy a ser tan malo y voy a poder entrar al cielo.
Si yo practico una religión, entonces, wow, ya me van a mirar diferente. Esa es la triste realidad del ser humano. El ser humano no solamente ha sacado la gloria de Dios y es que Él merece la gloria, sino que ha tratado de justificarse delante de Dios y de tratar de llenar ese vacío espiritual por medio de una falsa religión. Si usted va al libro de Gálatas, capítulo 1, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Galacia, le dice: estoy asombrado de cómo pudieron cambiar tan fácilmente el Evangelio. Y llega a ese versículo 8 en el cual muchos lo sabrán de memoria. Y dice: si aún si yo, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio, sea anatema, sea maldito. No hay excusa delante de Dios, no hay medio, no hay evangelio medio para Dios. El evangelio de la gracia de Dios está aquí, porque Dios lo ha revelado aquí. ¿Y sabe qué? Esa es la triste realidad de muchos seres humanos que han tratado de buscar o de saciar esa sed espiritual por medio de una religión. Pero aún más hay otra realidad. El ser humano ha tratado de saciar esa sed espiritual por medio de lo que es las riquezas o los bienes materiales que pueda tener. Cuando llegamos así a Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21, una parábola que el Señor Jesús hace a sus discípulos, les hace pensar en esta realidad. Un hombre tenía muchas riquezas y muchos bienes y dice que cada vez acumulaba y acumulaba y acumulaba más. Y el Señor Jesucristo le dice: ¿sabes? Eres un necio, porque esta noche van a venir a buscar tu alma. ¿Y dónde va a quedar todo lo que has acumulado? Y no me malentiendan, no están mal las riquezas, no están mal los bienes. Si nosotros estudiamos con corrección las Escrituras, Jesús y los discípulos eran mantenidos por por personas que económicamente podían ayudarles. No está mal tener dinero, no está mal ser rico, no está mal tener bienes. Es el amor al dinero lo que la Biblia dice que es pecado. Y eso es lo que está mal. Todo lo que corrompe nuestro corazón de darle la gloria a Dios, eso es lo que está mal. Pero muchos seres humanos han tratado de saciar su alma y esa sed espiritual por medio de las riquezas y los bienes materiales. El ser humano tiene una necesidad que indudablemente solo puede ser saciada por su Creador. Y esa necesidad es espiritual. Tanto el más vil pecador necesita como el más santo sobre esta tierra deberían de clamar y deberían de bramar para que realmente la presencia de Dios sea real en su vida. Al igual que decía el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Debería de ser esta la gran necesidad del más vil pecador y la más grande necesidad del más santo sobre la tierra, de clamar por la presencia de Dios. Y una de las cosas que nosotros como cristianos nos hemos olvidado, ¿sabe qué es? De conocer a Dios. La religión nos está matando, gente. La religión nos está matando. Y nos hemos estado olvidando de conocer a Dios. Hace unos días vino a hablar un matrimonio conmigo de nuestra congregación que ella se quiere ir de nuestra congregación. Y decía: pastor, dice, yo no entiendo los mensajes que usted da. No sé por qué estamos estudiando el libro de Efesios. No hay nada práctico en el libro de Efesios. Y entonces, después que ella desarrolló todo lo que tenía que decirme, yo le digo: ¿usted vino a todo el estudio de Efesios? Yo sabía que no había venido. No, qué lástima, porque se perdió todo el capítulo 4 y todo el capítulo 5 que habla de la relación de los padres con los hijos con los padres, los empleados con los dueños con los empleados. Ayúdanos. Qué lástima. ¿Saben? No hay nada descartable en las Escrituras. El gran problema, y fue lo que le dije a ella, el gran problema de nosotros los cristianos es que nos hemos olvidado de conocer a Dios. La religión nos va envolviendo, las actividades de nuestras congregaciones nos van envolviendo y nosotros pensamos que son las actividades. Cuanto más actividades tenemos, más parece que estuviéramos cerca de Dios. Y eso no significa nada, hermano. No significa absolutamente nada. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, comenzar con esta pregunta:
El salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Estás clamando realmente por la presencia de Dios en tu vida? ¿Sentís esa necesidad espiritual en tu vida que nada ha satisfacido y que solamente tu Creador lo puede hacer? Deberías. Y yo debería también de clamar y clamar por esa gran necesidad. Y nada, absolutamente nada, va a poder satisfacer la satisfacción del ser humano, de su ser espiritual, si no tiene una directa confrontación con su. Ayer hablaba a los judíos y le decía esto: qué placer habrá sido para Adán y Eva haber podido estar delante de Dios. Dice que Dios se paseaba en el huerto del Edén y hablaba con ellos. Hermano, habrá sido un placer inigualable para Adán y Eva. Pero por causa del pecado, ellos mismos se alejaron de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y se están destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno ni siquiera uno. Si usted piensa que es bueno, la Biblia dice que no hay ni siquiera uno. Y por eso tanta humanidad y tanta gente, aún sentándose dentro de nuestras iglesias, están vacíos. Están vacíos. Porque nada va a poder llenar tu ser espiritual si no es Dios. Nada va a poder llenar tu ser espiritual si no es Dios. Porque Él te creó para eso. Para que puedas vivir en una vida de plenitud para su gloria y para su honor. No. Sí. Pero en el versículo 2, después del salmista agarrar y mostrar de que era necesario la necesidad de bramar como ese siervo por la presencia de Jehová en su vida, en el versículo 2 el salmista reconoce de quién tiene esa verdadera necesidad. Dice, mi alma tiene sed de Dios. No tiene sed de la religión de Dios, no tiene sed de las actividades de Dios, no tiene sed de todo lo que yo pueda hacer para Dios. Él tiene necesidad de Dios. Y eso es lo que cambia todo el prospecto de este Salmo 42. Y es lo que cambia todo el prospecto de las Escrituras. No es lo que sacia lo que nosotros podemos hacer para Dios. Porque aún haciendo mucho para Dios, podemos seguir sintiendo ese vacío espiritual. Hermanos, lo que realmente cambia el prospecto de nuestra vida, la proyección de nuestra vida, es que realmente nosotros podamos reconocer de que tan solamente el único capaz de cambiar esa realidad de nuestra vida se llama Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, el que creó los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, es el único capaz de poder satisfacer realmente la necesidad espiritual de tu alma y de mi alma. Nada más. No existe una investidura sacerdotal, pastoral, aún las actividades que podemos hacer. Nada va a poder cambiar la realidad de que seguís siendo un vil pecador y que necesitas la presencia de Dios. La confrontación personal que el apóstol Pablo tuvo siendo Saulo de Tarso todavía con el Señor Jesucristo fue lo que cambió la calidad de su vida. Una confrontación personal. Y ¿sabe qué? Cuando usted agarra el Antiguo Testamento, usted ve que la confrontación personal que tuvo Moisés con Dios fue lo que cambió su vida. Si usted llega al libro de Jeremías, ve que la proyección de la vida de Jeremías cambió desde que tuvo un encuentro personal con Dios. Cuando vemos a los discípulos, esa confrontación personal de Jesús con ellos fue lo que cambió sus vidas. No vas a poder dar un paso más en tu vida. Por más que quieras llenar de todo lo que puedas encontrar en tu vida, no vas a poder llenar ese vacío espiritual que solamente alguien que se llama Dios puede llenar en tu vida. El salmista dice, mi alma tiene sed de Dios, no de nadie más, no del culto a Dios, sino de Dios.
La única forma de saciar el vacío espiritual del pecador es viniendo a Dios. Mateo capítulo 18, versículo 11. Discúlpeme porque por esto me juzgaron también en una oportunidad porque uso muchos versículos. Pero yo no quiero que usted me venga a escuchar a mí, yo quiero que usted escuche lo que Dios quiere decir a través de su palabra. Por eso utilizo tantos versículos. Mateo 18, 11. Y creo que fue Matías que mencionó este versículo hoy en la cena. Mateo 18, 11. Y este fue el versículo que prediqué ayer justamente con los hebreos. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Hermanos, ¿qué se perdió? ¿Qué es lo que se perdió? Que Dios tuvo que mandar a su propio Hijo a venir al mundo, a nacer, a morir como un transgresor para darnos vida a nosotros y para poder tener comunión de nosotros con Dios. ¿Qué era lo que se había perdido? Lo que el hombre ha perdido por causa de su pecado es la comunión con Dios. Nosotros no tenemos el privilegio ese que tenían Adán y Eva. Y que ellos mismos lo perdieron por causa de su pecado. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ese perdido quizás sea usted en esta mañana, que ha tratado de llenar todo su vacío espiritual por medio de estas tres simples cosas que vimos, o quizás de muchas cosas más. Nos metemos en los vicios, nos metemos en las drogas, nos metemos en tantas cosas para tratar de llenar nuestro vacío espiritual, que lo único que nos lleva a hacer es más destrucción. Ahora déjeme decirle esto en esta mañana. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y yo no sé para usted, pero para mí es una gran noticia. Jesús no vino equivocadamente a esta tierra. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El salmista deja bien en claro que su necesidad espiritual no la va a encontrar fuera de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Lo reitera, mi alma tiene sed de Dios. En Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana, y tiene ese encuentro con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le comienza a decir que tenía 5 esposos y el que tenía ahora no era su esposo, y le empieza a mostrar toda su vida y dice, bueno, sabemos que en algún momento va a venir el profeta. Los judíos dicen de que es bueno adorarle en Jerusalén, y nuestros padres nos enseñaron que es bueno adorarle aquí. Y el Señor Jesucristo le enseña que no importa dónde le adores, tienes que adorarlo, pero ahora vas a necesitar algo. Y en el versículo 13 y 14 el Señor Jesucristo le dice y le enseña a esta mujer que luego de que ella descubra cuál es la verdadera adoración, va a pasar algo espectacular. Miren lo que dice el versículo 13 y versículo 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Está hablando del agua que estaba sacando del pozo. Pero dice en el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No va a ser cualquier agua. El agua que nosotros tomamos nos sacia por un instante. El agua que nosotros podemos tomar, y está haciendo referencia al Espíritu Santo aquí, es un agua que va a ser para vida eterna. Pero antes de poder tomar de esa agua, ¿sabes qué? Tenemos que venir a los pies de Dios. Y tenemos que reconocer nuestras necesidades espirituales. Tenemos que reconocer quizás que hemos buscado llenar esa necesidad espiritual y esa sed espiritual por tantos medios que no están de acuerdo con Dios. El salmista deja bien en claro aquí que su necesidad es de Dios. Y yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Tiene usted esa necesidad que todavía no ha sido suplida en su corazón? ¿Ha buscado usted tratar de llenar esa sed espiritual que mediante diferentes cosas, llámese religión, llámese dinero, llámese tratar de portarme bien,
llámese vicios, llámese, póngale usted el nombre que quiera. Pero siente usted esa necesidad espiritual que nada lo ha podido satisfacer y que aún hoy, estando sentado aquí, no la ha podido llenar. La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿sabe qué es? La palabra nos enseña todo el Nuevo Testamento, dos palabras claves, y es la predicación del Evangelio. Arrepentidos y convertidos. Mire que dos palabras sencillitas que enseña el Nuevo Testamento para la predicación del Evangelio. Y a veces nosotros nos rompemos la cabeza para tratar de experimentar o explicar lo que tan solamente con dos palabras la predicación del Evangelio fue predicada en el siglo I, siglo II y siglo III. Arrepentidos y convertidos. Querido, si en esta mañana estás aquí sentado y todavía no has podido llenar tu sed espiritual y la estás buscando por otro lado, yo no soy un gurú para darte lo que necesitas en este momento. Lo que sí creo es lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que yo necesito arrepentirme de mis pecados y volverme a Dios para que Él pueda llenar ese vacío espiritual que está dentro de mi ser. No es una fórmula mágica. Tampoco te lo voy a pedir que lo repitas conmigo, porque simplemente lo vas a hacer de boca. Quiero que lo puedas entender a la luz de la palabra de Dios en esta mañana. De que si estás en esa situación en la cual todavía nada ha llenado tu corazón y tu alma y sentís ese vacío espiritual, entonces la única forma es arrepintiéndote de tus pecados y viniendo a Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Roma, y este libro de Romanos es uno de los libros que se usó, lo usó Martín Lutero, al igual que Gálatas, para hacer la gran reforma cristiana. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Hermanos, aquí, amigo que nos visitas en esta mañana, no hay una fórmula mágica. La única fórmula mágica es que vos puedas llegar a entender de que si nada ha satisfacido tu corazón hasta el día de hoy y sentís esa sed espiritual, que nada puede llenarlo, la solución es Cristo. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Entonces, ¿qué estás esperando? Si nada ha satisfacido tu vida hasta el día de hoy y seguís teniendo esa necesidad espiritual, que nada lo va a llenar, porque solamente Dios lo puede llenar. Entonces, ¿qué estás esperando para venir a los pies de Cristo? Mañana puede ser tarde. Esta tarde, cuando llegues a tu casa, quizás pueda ser tarde también. Santiago dice que nuestra vida es como el vapor, la cual no la podemos sujetar, no la podemos agarrar. Ninguno de nosotros tiene la hora para decir, me voy a morir dentro de 30 años, o dentro de 50, o dentro de un minuto. Ninguno de nosotros tiene la hora. Por eso la necesidad urgente de que puedas llenar y satisfacer tu alma hoy. El libro de Hebreos dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si has escuchado una y otra vez que la única persona que puede satisfacer tu alma se llama Dios, y que Dios en su gracia, como cantábamos hace un rato, por su gracia, no porque usted y yo lo merezcamos, ha sido por gracia de parte de Dios, que Él otorgó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados, no solamente para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados, para darnos vida eterna, sino para llenar nuestra alma de todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? El pueblo de Israel se perdió la gran bendición de Dios.
una bendición espiritual. Ellos tienen una bendición que Dios se la dio a Abraham. Yo no he conocido judío pobre todavía. Son muy trabajadores, pero no he conocido judío pobre. Porque Dios le dio una promesa a Abraham. Pero lo más importante que Dios le había dado a Abraham, ellos se lo perdieron por no creer en Dios. Y era una promesa espiritual. Se lo perdieron. ¿Y saben qué es lo más triste? De que cuando Jesús estuvo en medio de los propios israelitas, dijo, ¿ustedes dicen conocerme? Si ustedes conocieran las escrituras, realmente sabrían que ellos son. ¿Y dónde terminó? En el Calvario. ¿Qué es lo que te está imposibilitando de que vengas hoy a los pies de Cristo? ¿Tu orgullo? Déjame decirte esto, que tu orgullo te va a llevar a una condenación eterna si no venís hoy a los pies de Cristo. Porque te están mirando, deja que te miren y que puedan glorificar a Dios por medio de tu vida, por la decisión que has hecho de seguir a Cristo. Hermanos, nada se compara en esta vida a tener el gozo de saber de que tenemos paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nada se compara, pero el salmista lo pudo entender, de que la única posibilidad que él tenía de poder llenar ese vacío espiritual era viniendo a los pies de su Dios. Nada va a poder satisfacer la insatisfacción del ser humano en su ser espiritual, sino una directa confrontación con su Hacedor. Este Dios es un Dios vivo, dice el salmista. Dice ahí en el Salmo 42, la segunda parte del versículo, dice que es un Dios vivo. Salmo 42, versículo 2. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No es un Dios que está muerto, no es un Dios que hace oído sordo a la necesidad del ser humano, porque Él creó al ser humano para que tuviera comunión con Él. Él te creó a vos y a mí para que tengamos comunión eterna con Él. No es de parte de Dios que se ha olvidado de la humanidad. Es de parte de la humanidad que se ha olvidado de Dios. Y es una cosa totalmente diferente. Hemos tratado de buscar, de satisfacer todas estas necesidades espirituales por medio de cosas que no agradan a Dios. Sin embargo, Dios una y otra vez ha mostrado a través de los tiempos de que está interesado por el ser humano. Quizás más tarde pueda ser muy tarde para muchos. Pero ¿qué pasa con nosotros los cristianos? Con los que decimos ser cristianos. Hoy en día la iglesia percibe con desasosiego que está indudablemente ahogándose en su vida de club. Y esto a muchos no les gusta. En mi iglesia me rezongaron por decir esto en una oportunidad. Pero es la triste realidad. Nos estamos ahogando en una vida de club, sabiendo de que indudablemente la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es mucho más de lo que nosotros podemos entender hoy. Es mucho más amplia, mucho más grande, pero no la estamos disfrutando. Y la pregunta es esta. ¿Tenemos los cristianos una verdadera sed de Dios? Hemos hablado de aquellos que están en su sed espiritual por no tener a Dios. Y Dios ha dado la forma para que le conozcan. Ahora la pregunta es para vos, cristiano. ¿Tenemos los cristianos una verdadera sed de Dios? Déjenme decirle estos pequeños datos. Tenemos una hora de sermón en nuestras congregaciones. Bostezamos, miramos la hora. Yo tengo una señora que se me duerme en la iglesia y es una hora que predicamos. Una hora y algo, una hora y poquito, a veces menos. Pero en nuestras iglesias tenemos una hora de sermón y pasan todas estas cosas. Tenemos 24 horas en un día.
y utilizamos con mucha buena voluntad 30 minutos para leer un pan diario o para leer la buena semilla. 30 minutos siendo muy considerados en 24 horas que tiene el día. Nosotros los cristianos. Tenemos 168 horas semanales. 168 horas semanales, de las cuales muchas veces no podemos venir 2 horas el primer día de la semana a adorar a nuestro Dios. Y no podemos venir 2 horas entre la semana para tener un tiempo de oración con el pueblo de Dios. Muchos cristianos están cambiando el verdadero significado de lo que es tener sed de Dios por simplemente costumbrismos cristianos. Y esto se los va convirtiendo lenta y pausadamente, ¿saben qué? En verdaderos hipócritas. Salmo 42, versículo 2, dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. La pregunta es, si nos damos cuenta de que esta sed en nosotros como cristianos no es la sed que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿nos estamos dando cuenta de eso? Y si nos estamos dando cuenta de eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Miren cómo continúa el versículo 2. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Jehová? Lo mismo que hace la pregunta para aquellos que inconversos, que todavía su sed no ha sido llena por la gracia de Dios, por medio de su arrepentimiento. La misma palabra está hablando a los creyentes ahora, para que nosotros que decimos ser cristianos, hijos de Dios, y que nuestra sed no está siendo una sed verdadera de Dios, nos preguntemos esto. Si yo sé que esta no es la sed que Dios quiere que tenga yo para Él, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No es urgente hoy de que venga y me presente delante de Él? ¿O también vamos a dejar para mañana? Seguimos viviendo nuestra vida de club. La iglesia del siglo XX, la iglesia del siglo XXI se está perdiendo la oportunidad de conocer a Dios. Y eso a mí me preocupa. Este año nosotros vamos a estar comenzando con un estudio que le he titulado justamente Conociendo a nuestro Dios. Y que yo le comentaba a Pablo cuando estuvo en casa. Y vamos a estar viendo los nombres de Dios, porque cada nombre tiene un significado. Y vamos a estar viendo las características de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué Dios es amor? ¿Por qué Dios es un Dios justo? ¿Por qué Dios aborrece el pecado? ¿Por qué Dios pide santidad para su pueblo? Hermanos, no conocemos a Dios. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos. No conocemos a Dios. Y esa sed que decimos de tener de Dios, muchas veces es una fe hipócrita, mentirosa. Y nos vamos tornando y viviendo en una vida de club porque nos sentimos bien. Venimos a la iglesia, saludamos, nos queremos, está bien, está perfecto. Eso debe ser así. Pero esa no es tu vida. La vida del cristiano se ha cambiado de poder tener la vida para Dios, en la cual Él importa, no yo, Él importa, por cambiar de nosotros sentirnos bien. Yo vengo a la iglesia porque me siento bien. Hoy no voy a la iglesia porque me siento mal, me duele el pelo. El pelo te va a seguir doliendo en tu casa también. No voy porque me duele la uña te va a seguir doliendo en tu casa también. No voy a la reunión de oración porque es tarde. Vení más temprano, yo estoy seguro que alguien te va a abrir la puerta. No vengo porque está lloviendo, mañana tenés que ir a cobrar y va a haber una tormenta, no vayas. Mentira. Pero ¿vieron cómo hemos cambiado la gloria de Dios? Entonces, ¿de qué sed estamos hablando nosotros los cristianos? Acerca de Dios. No hemos cambiado la sed que la Biblia nos enseña de tener acerca de Dios por costumbrismos cristianos. Hermanos, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Si ves que esta es la realidad de tu vida, ¿qué es lo que estás esperando para venir y decirle, Señor, no quiero seguir en esta vida? No quiero seguir así. Quiero disfrutar en pleno, realmente, de disfrutar de quién vos sos. Y no morirme en una vida de tu. La realidad de un verdadero cristiano
es que cuanto más conoce a Dios, más sed tiene de Dios. Anhela escuchar la palabra de Dios. Anhela estar en comunión con el pueblo de Dios. Anhela orar y escuchar su palabra. Anhela estar en compañerismo en la casa de Dios. Anhela orar con el pueblo de Dios. Hermano, no nos llena. Y eso es lo que hablaba el Señor Jesús ahí a la mujer samaritana. Es como ese río de agua viva, no para mal, sino para bien, que va corriendo y transformando nuestra vida para la gloria de su nombre. Pero si nosotros no tenemos esa sed, hay algo en nuestra vida que está mal. Y no nos damos cuenta, o nos damos cuenta que a veces es peor. Pero no tomamos ninguna decisión por cambiarlo. El salmista dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de él? Estamos delante de la presencia de un Dios que es un Dios vivo. Es un Dios vivo. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida de cristiano? La sed espiritual de los que viven sin Cristo puede ser indudablemente satisfecha hoy por medio del arrepentimiento y la conversión a su Creador por medio de la fe en Jesucristo. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hermanos, si hay algo, amigo, que te va a dar el conocimiento de Dios, es esto. No es lo que yo te pueda enseñar, no es lo que yo te pueda decir, o cualquier hombre te pueda decir. Es esto. Utilizarlo correctamente. Porque Dios ha dejado toda su revelación ahí para hacernos ver que Él es un Dios santo, es un Dios justo, pero es un Dios perdonador también, que quiere transformar tu vida. Pero para nosotros los cristianos, tener sed de Dios, ¿sabe qué? Es un buen síntoma de que estamos vivos. Si tenemos sed de Dios, es porque es un buen síntoma de que estamos vivos. Si no sintiéramos sed de Dios, hermano, tendríamos que preocuparnos. Tendríamos que temblar. Pero sentir sed de Dios, de estar en la presencia de Dios acá en nuestra vida, de orar, de leer, de estudiar su palabra, de estar en comunión con el pueblo de Dios, eso es un buen síntoma de que estamos vivos. Termino con estas palabras de un himno que a mí me gusta mucho. Porque cuanto más le conozco, quiero saber. Dios, nunca vamos a llegar a conocer en plenitud quién es Él. Nunca lo vamos a llegar a hacer. Nunca vamos a llegar a conocer la grandeza de nuestro Dios. Pero sí debemos de proyectarnos como buenos siervos, como buenos hijos, como buenos discípulos, a buscar quién es el Dios que hemos creído. Y como dije recién, para aquellos que todavía no son hijos de Dios, Dios te está dando una oportunidad para que vengas y puedas satisfacer toda esa sed espiritual que no la has podido llenar durante tu vida, buscando por otro lado. Dios lo puede hacer en Cristo Jesús. Y para nosotros los cristianos, hermanos, no vivamos en una vida de culto. Que nuestras vidas realmente puedan ser, cuanto más te conozco, más quiero saber de ti. Esa debe ser la vida del cristiano. Ese debe ser el proyecto de nuestra vida como cristianos. Esa sed que nunca nos deja de buscar a Dios. Muchos cristianos se pierden en el camino. Muchos cristianos vendrán con esa sed inagotable de conocer a Dios. Pero lo que estamos, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, prosigo la meta. Que tu año, tus 10 años, tus 50 años o tus 100 años que el Señor te permita vivir sobre esta tierra, que esa sed se incremente como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que esa sed sea una sed tan grande en tu vida que no te permita alejarte de Dios, sino que cada día te lleve a buscar en esa fuente bendita e inagotable que es Dios para su vida. ¿Puedo orar, por favor? Y damos por terminar la reunión.
Queremos darte gracias y bendecirte, nuestro Dios, por la palabra tuya. Gracias porque la exposición de tus palabras alumbra, ilumina nuestros entendimientos y nos ayuda a conocerte. Gracias, Señor, por eso. Bendice tu preciosa palabra y úsala en la vida de cada uno de nosotros para que también nosotros sepamos tener bien claras nuestras prioridades y sepamos darte a ti el lugar que te corresponde, el primer lugar en la vida de cada uno de nosotros. Señor, que tu bendición sea sobre todos los presentes y que la palabra tuya siga trabajando en nuestros corazones para gloria y honra de tu santo nombre. Y que tú, Señor, nos guardes en esta semana que hoy comenzamos para que podamos vivirla cerca de ti. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.